Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este vídeo en el que vamos a tratar de responder a la pregunta ¿cuáles son los edificios y los espacios característicos de la arquitectura griega? Bien, pues vamos a empezar con el edificio más característico, que es el templo griego. Aquí os pongo una imagen que se corresponde con un templo griego arcaico. Ya sabemos que el templo griego proviene del megaron micénico y, como podemos observar, de él va a tomar muchas de sus características. Bien, vamos a empezar a hablar sobre la función del templo griego. La función del templo es exclusivamente la de albergar a la divinidad, y a nadie más. Hay que tener esto muy claro, ya que al contrario de los templos cristianos, son a los que nosotros estamos más acostumbrados, los templos griegos no realizan sus cultos ni sus fiestas dentro del templo, sino que lo realizan en el recinto sagrado de su exterior, que se llama témenos. Por lo tanto, dentro del templo solo acudiría el sacerdote o sacerdotes y estaría la divinidad, nadie más. Bien, vamos a empezar a hablar sobre el tipo de templos que nos vamos a encontrar. Un templo griego, en función de la posición de sus columnas, puede ser in antis. Aquí lo vamos a ver mejor. Bien, ¿cuándo un templo es in antis? Pues un templo es in antis, es in antis cuando, a ver si puedo así, mejor sí, cuando tiene dos columnas que están entre dos pilastras que son la continuación de los muros de la nave, los muros del templo. Aquí diríamos que el templo es in antis, ¿vale? Porque las dos columnas se encuentran entre las pilastras, también llamadas antas, ¿no? De ahí su nombre. Bien, además de un templo in antis, también nos podemos encontrar un templo próstilo. ¿Cuándo un templo es próstilo? Cuando tiene columnas solo en su fachada delantera. Por el contrario, un templo es anfipróstilo cuando tiene columnas tanto en su fachada delantera como en su fachada trasera. Además, un templo griego es períptero cuando está rodeado por columnas en sus cuatro lados. Y finalmente, un templo griego también puede ser díptero cuando está rodeado por una doble columnata en sus cuatro lados. Bien, eso sería en función de la posición de sus columnas, pero los templos griegos también se diferencian en función del número de columnas que tienen en su fachada principal. Así podemos encontrar templos dístilos, como este de aquí, vemos que tienen solamente dos columnas. Podemos encontrar templos tetrástilos, es decir, tiene cuatro columnas en su fachada principal. Podemos encontrar templos hexástilos, es decir, tiene 6 columnas en su fachada principal. Templos octástilos, porque tienen 8 columnas en su fachada principal. Este es el ejemplo del Parterón, que es un templo dórico, como podemos ver en sus capiteles octástilo. Y así podríamos seguir. Si tiene 10 columnas en su fachada principal sería decástilo y si tiene 12 columnas sería dodecástilo. Bien, pues ya hemos terminado con la descripción de cómo puede ser un templo griego. Ahora vamos a hablar sobre las correcciones ópticas que aplican los arquitectos griegos. Y es que estos concibieron el templo como una escultura. Es fácil pensarlo, ya que los espectadores, los observadores, los fieles, siempre verían el templo desde su exterior,
como si fuese una escultura, nunca desde su interior. Por lo tanto, pronto se dieron cuenta que tendrían que hacer una serie de correcciones ópticas para alcanzar su ideal de belleza, que recordemos era la proporción o la simetría de las partes respecto del todo. Bien, pues para conseguir esta simetría perfecta al ojo humano necesitaban aplicar una serie de modificaciones. Una ya la conocemos, que es el éntasis o ensanchamiento de la parte central del fuste de la columna. Además también los fustes de las columnas de las fachadas no todos eran similares. No era lo mismo una columna que estuviera en la parte central que una columna que estuviera en los laterales. ¿De acuerdo? El fuste era diferente, tenía diferente ensanchamiento en función de su posición en la fachada. Y por último, también aplicaron una casi imperceptible curvatura, aunque aquí en el dibujo está un poquito exagerada, del entablamento del templo. Podemos observar esta ligera curvatura para corregir estas imperfecciones, digamos, del templo griego. Bien, pues vamos a pasar ahora a hablar sobre las plantas de los templos. Ya sabemos que los templos provenían del megarón micénico, como vemos aquí, y por lo tanto mayoritariamente van a tener plantas rectangulares. Bien es cierto que ya en época clásica vamos a encontrar otro tipo de plantas que son las plantas circulares o tolos. Bien, pues una planta de un templo griego está dividida en diferentes partes, ¿no? En la parte exterior vemos aquí el peristilo o serie de columnas que rodean el edificio, que rodean el templo, y ya en sí el templo, que se entraría por aquí, esta sería la fachada principal, está dividida en pronaos o vestíbulo, es decir, lo que es la entrada, la naos o cela, que sería el espacio principal que alberga la figura, ¿no? la escultura de la divinidad, y finalmente en su parte trasera el opistodomos, que era el espacio en el que se guardaba el tesoro del templo y que no tenía salida al exterior precisamente para resguardar de mejor manera estas riquezas. Bien, pues con esto ya hemos terminado todas las características del templo griego.